Bueno, al ser un día tan importante, es necesario contextualizar un poco desde dónde deviene esta fecha y el porqué. Y para eso vamos a hacer una efeméride para poder contarle a todos los oyentes, a quienes nos acompañan a esta hora de la noche, a través de este informe, un poco la historia de este día, porque es importante conocer sobre todo lo que ha pasado a lo largo de la historia en nuestro país. Y vamos a presentar algunas placas que las vamos a ir compartiendo en pantalla, un poco de la historia del Día de la Industria. En este caso, el 2 de septiembre es el Día de la Industria en conmemoración al día en que zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de exportación con productos elaborados del país. Y ustedes dirán, bueno, perfecto, sí, salió entonces ese día. Contextualicemos un poco. Nos vamos a remontar al 1587, nada más ni nada menos, porque allí la carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereira, por acá tenemos algunas fotos alusivas como para poder determinar un poco y ambientarnos en la época. Al mando de Antonio Pereira, esta carabela partió del fondeadero del Riachuelo rumbo al Brasil, justamente allí con varios tejidos y sacos de harina producidos en Santiago del Estero. Eran, creo que, elementos que se comercializaban muy típicos de la época, ¿no? El cargamento venía en lo que hoy se conoce como Tucumán, parte de la colonia española que, bueno, en ese momento le pertenecía al virreinato del Perú, es decir, mucho antes de el virreinato que quizás por ahí conocemos un poco más, que es el de La Plata. Lo cierto es que si seguimos contando un poco esta historia, continúa de la siguiente manera. Por otra parte, el primer obispo de Córdoba, de Tucumán, Fray Francisco de Victoria, fue quien fletó en algún punto aquella carga que dentro de sus bolsas tenían escondidos nada más ni nada menos que varios kilos de barras de plata de Potosí, las minas de Potosí, en la actual Bolivia. Lo cierto es que el gobernador de Tucumán, en ese entonces Juan Ramírez de Velasco, denunció este hecho, ya que la exportación justamente de ese bien, tenemos que decir que estaba prohibida por la Real Cédula. La Real Cédula era justamente ciertos protocolos escritos en el que regían ciertas normativas. En este caso, tenemos que decir que la primera exportación argentina entonces se trató de un episodio de contrabando y comercio ilegal, nada más ni nada menos. Fíjense un poco este dato. Lo cierto es que fue una exportación de una colonia a otra cuyas coronas de España y Portugal estaban unidas bajo lo que en ese momento estaba, bueno, bajo el rey Felipe II el Prudente, así se lo denominaba. Si continuamos repasando un poco esta historia, tenemos que decir que este obispo portugués, hablamos de Francisco de Vitoria, había servido a un mercader en la provincia de Charcas, donde había formado ciertas relaciones comerciales con importantes personajes del virreinato. Lo cierto es que le terminó por conceder finalmente un permiso para importar esclavos al Río de la Plata. Fíjense ya a lo largo de la historia cómo nos metemos un poco con esa época, ¿no? de los esclavos. Y con esto se convirtió en algún punto pionero de ese tráfico, ya que por aquel entonces no había pasado ni un solo esclavo por el puerto de Buenos Aires. Lo cierto es que los miembros de la audiencia que apoyaban y negociaban con el fray parecían no prestarle atención a las denuncias que existían del gobernador Ramírez de Velasco, quien terminó acudiendo al rey Felipe. Luego fue así que la carabela San Antonio emprende su regreso, pero con 120 esclavos a bordo, quienes irían finalmente a parar a las minas de Potosí. Pero esto no termina acá y no culmina un poco acá la historia, porque lo que no tuvo en cuenta el fray es que fue el abordaje de un personaje también histórico y de esa época que marcó un punto de inflexión en algún punto, que era el inglés Thomas Cavendish, que era un pirata quien no le importó la presencia del obispo a bordo, por lo que robó toda su mercadería y a la mitad de los esclavos. Lo cierto es que después de este hecho, Francisco de Vitoria terminó siendo separado de su diócesis, y tenemos que decir en algún punto que el desarrollo industrial después tardaría siglos en conocerse como se conoce hoy en la actualidad, por supuesto, pero sobre todo en llegar a la Argentina, que fue a fines ya del 1700, cuando arriban a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas. Eso es un poco la historia. A grandes rasgos parece súper
súper complejo de entender. Creo que lo más importante para destacar a lo largo de todo este relato tiene que ver con la primera exportación, que en algún punto tenía que ver con bolsas escondidas con lingotes de plata de Potosí, y se trató entonces de un contrabando. Así surge un poco esta fecha que conmemora y celebra en algún punto el Día de la Industria.